Saludos y bendiciones, queridos transformadores de vida. Bienvenido a este octavo día de la serie Virgen de la Salud, un camino de esperanza, un espacio de oración, reflexión y de testimonio en torno a la poderosa intercesión de la Virgen María. Durante estos días vamos recorriendo juntos la novena a la Virgen de la Salud, profundizando en su significado y en el amor maternal. Cada jornada nos están acompañando personas que tras rezar la novena compartirán con nosotros cómo la Virgen ha transformado sus vidas, fortaleciendo su fe y acercando sus corazones a Dios. Así que prepárense para un tiempo de gracia, inspiración y encuentro con la Madre del Cielo. Que ella nos guíe en este camino de esperanza que empieza ahora. En este octavo día de la novena estaremos reflexionando la figura de la Virgen María como causa de nuestra alegría. Y para esto nos está acompañando Verónica, bienvenida y gracias Gracias. por decir que sí como María. No, gracias a ustedes siempre por invitarme a colaborar con ustedes. Amén. Vamos a empezar entonces esta novena en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con el saludo del ángel Gabriel nos acercamos a ti, Reina y Madre nuestra. Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Dispón nuestros corazones para recibir tus gracias. Hoy, Madre, te presentamos nuestras vidas como una ofrenda. Ruega por nosotros, pecadores. Ruega al Padre por todos, por los que estamos aquí y por los que se han apartado de tu amor. Ruega por nosotros siempre, ahora y en la hora de nuestra muerte. El amor a la Virgen debe nacer de un amor sincero, como el que sentimos por nuestra Madre terrenal. María, ayúdanos a vivir con alegría y a compartirla con los demás, incluso en medio de las pruebas. Amén. Amén. En torno a esta alegría, ¿verdad?, que causa María, Verónica, ¿qué significa para ti invocar a María con este título de causa de nuestra alegría? Pues fíjate, a mí cuando lo leí me causó como que muchas interrogantes. ¿Sabes por qué? Porque regularmente nosotros cuando hablamos de María la reflejamos con un rostro como cálido, sereno, pero serio. Sin embargo, me imagino que María, como humana, ¿verdad? Vivió una vida tan normal como la de nosotros y tuvo muchas causas de alegría. Y si la vemos como madre, ¿verdad? ¿Cuántas alegrías nos causa nuestra madre cuando la sentimos cerca, cuando nos sentimos protegidos, cuando nos sentimos acogidos, entendidos, respaldados? Así que la causa de la alegría en mi vida, de la presencia de María, tiene que ver con esa presencia de seguridad, de saber que no estoy sola, que ella camina conmigo y que cuando vienen esos momentos difíciles que nos toca aceptar la voluntad de Dios, aunque no sea tan buena, ¿verdad? Para nosotros en ese momento no lo entendamos, saber guardar todas las cosas en el corazón como la madre lo guardaba. Amén. Yo creo que una de las características de la Virgen es eso, que ella lo guardaba todo en su corazón. Alegría, tristeza, ella guardaba todo eso en su corazón. Ella iba intentando descubrir, ¿verdad?, qué Dios o para qué Dios quería o estaba permitiendo esas cosas. ¿Cómo cultivas o se puede cultivar un amor sincero hacia la Virgen, como comentaba antes, como el que se tiene a una madre terrenal, a esa biológica? Pues mira, eso es una pregunta un poco complicada, ¿sabes por qué? Porque no todos los seres humanos tenemos una relación saludable con nuestra madre. Y Ujú. resulta que nuestra relación con Dios y con la Virgen depende de cómo es nuestra relación con nuestros padres. Ujú. Así que posiblemente si yo tengo una relación fracturada con mi madre, mi relación con María va a ser un poco atropellada, no va a entrar de manera más sutil. Sin embargo, si yo tengo una relación un poco complicada con mi padre, para relacionarme con Dios, posiblemente a través de María, como la figura materna,
es la que para mí se hace más cercana, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil relacionarme con ella. Y aquí voy a comentar algo que no lo he compartido con nadie Eso. sobre mi proceso con mi relación con María. Resulta que yo soy dominicana, vine aquí a Puerto Rico en mi adolescencia y mis padres emigraron para Puerto Rico para darnos a nosotros un mejor porvenir y mejores oportunidades, ¿verdad que sí? Pero como niña de 10 años, yo no lo interpreté así. Mi niña lo interpretó como un abandono. Y son cosas que he tenido que trabajar en terapia y con retiros de sanación y con un proceso como que largo. Pero hace poco, el año pasado, para ser más específica, descubrí que en esa herida de abandono con mi mamá también se hirió mi relación con María. Y precisamente lo descubrí en un viaje que hice a Meyugori. Allí tuve una experiencia parecida subiendo a ver dónde estaba la Virgen, las apariciones que hizo a los videntes. Y resulta que por casualidades de la vida, los que andaban conmigo me dejaron sola. Y era de noche, 11, 12 de madrugada. Ay, ay, ay. Y yo tuve que subir toda esa cuesta sola, con muy poca iluminación. Era la primera vez que estaba allí. Y yo volví a ser niña de 10 años en ese proceso, subiendo esas escaleras. Y, y recuerdo que les reclamaba que por qué permitió que me dejaran sola, ¿verdad? ¿Por Exacto. qué permitió que me dejaran sola mis compañeros? Porque yo estaba pasando por esa angustia tan grande, porque yo no encontraba el camino. Y rápido comencé a conectar con esas cosas que ya eran conocidas para mí, porque lo viví cuando tenía 10 años. Y fue algo que tuve que trabajar nuevamente, porque ahí descubrí que cuando yo me sentí abandonada por mi mamá y mi papá, yo sentí que ella también se fue de alguna manera. O sea, yo desde los 6 años cultivé una relación profunda con María, primero con la advocación de las Mercedes, que es la patrona de República Dominicana, ¿verdad? Y para conectar también era la patrona del pueblo donde nací. Así que nosotros hacíamos aclamaciones a la Virgen cuando estábamos como que pequeños. Yo siempre visitaba donde estaba la imagen de ella para hablar con ella. Eh, Sin yo saber leer, ya yo sabía recitar el rosario completo. O sea, yo tenía una conexión como bien profunda con ella. Y ni siquiera me percaté que en ese proceso, en ese bloque tan difícil de mi vida, también se rompió de alguna manera esa conexión profunda. Y entonces me aferré más a la imagen de Jesús. Y aunque sí, como que rezaba el rosario, pero no lo sentía como antes. Y gracias a esa experiencia en Meyugori, ¿verdad? Que fue difícil poder entender todo lo que pasó, pero cuando lo trabajé, lo procesé, entendí que había algo que trabajar con mi relación con la madre. Y ha sido un proceso como que liberador de poder como que descubrirla, más eminentemente en mis procesos de vida. Qué bien y gracias por traerlo a colación, porque a veces pensamos que la vida espiritual, ¿verdad?, va separada a nuestro proceso ¿verdad?, biológico o a nuestras relaciones, y realmente no, somos un todo y que una cosa afecta a otra. Por eso es, ¿verdad?, es bueno a veces decir, ay, porque esta persona a lo mejor no cree en Dios, o como dice, hay personas que tienen más afinidad en su espiritualidad a invocar al Padre, otras a Jesús, otras a la Virgen, incluso a santos. Y también todo, no queremos decir que no, ¿verdad? Que son todos, pero en la mayoría tiene una causa y un porqué que es por nuestras experiencias de vida que nos van marcando. Todos tenemos nuestras historias, nuestros nazares y nuestras heridas que pues, poco a poco, ¿verdad? Debemos ir sanando. Y qué bonito que ella misma, ¿verdad? Y te haya ayudado a seguir entendiendo y sanando, porque otro punto que trae es un proceso largo. La sanación yo creo que es de toda la vida. Uno tiene que ir, ¿verdad? Mientras más va adentrándose, pues cada cosa te va aclarando más,
Y ese profundizar no es que vamos a estar ahí siendo masoquistas, no, es que vamos a ir profundizando más para poder entenderlo, para seguir liberándonos. Y eso es lo que quiere el Señor en realidad de los procesos que vivimos, que sea un proceso que nos liberen, que nos hagan personas más maduras y que con ese testimonio también podamos llegar a otras personas que están viviendo por lo mismo. Por eso es tan importante a veces contar nuestras experiencias de vida, no para que digan, wow, mira, no para vanagloriarnos, sino para que otras personas también sepan que, mira, este pasó por esto, pues yo también puedo superarlo. Y en esos momentos de dificultad, ¿cómo experimentas o experimentaste o experimentas ahora, ¿verdad?, la presencia de la Virgen en tu vida? Y aquí te voy a dar otra anécdota. Bueno, estamos aquí, muy Estas bien. confesiones, Confesión. ¿verdad? Confesiones con la Virgen. Así mismo. Y dije al principio que cómo descubrir la alegría, precisamente descubriendo cómo ella ha estado presente en tu caminar de vida. Y aquí me gustaría compartir otro proceso de mi vida, ¿verdad? Yo me mudé a Estados Unidos un tiempo y ahí estuve viviendo con una amiga y compañera de misión. Resulta que ella estaba pasando por un proceso emocional muy difícil, muy complicado, y la convivencia se volvió complicada también, ¿verdad? Entonces, eran momentos de mucha tensión y complicado como tú tratar a una persona que hace unas cosas no con mala intención, sino que es parte de su proceso, pero tú también protegerte para no terminar afectado por el proceso. Entonces, en ese tiempo tan complicado, yo comencé a tener episodios de ansiedad por lo complicado que era manejar la situación. Y recuerdo que cuando yo sentía que estaba perdiendo como que los estribos, que ya la paciencia se me estaba agotando, que no sabía cómo reaccionar, yo cogí el rosario y en cada bolita decía, por favor, madre, no me dejes caer. No me dejes caer en la tentación. Así mismo. Dame la paz necesaria. Ayúdame como que a respirar. Ayúdame a ver las cosas desde otro punto de vista. Ayúdame a trabajarlo como tú lo trabajarías. Entonces, igualmente en esos picos de ansiedad podía entonces entregarle como que yo veía esas bolitas como una piedrita, ¿verdad? A los Goliat. Le llamo eso así exactamente, a los Goliat, que es que en ansiedad son esas cosas que se maximizan, ¿verdad? Exacto. Más inclusive que la realidad. Entonces, esas piedritas yo las veía como los Goliat que iba a tirar a esas cosas que me estaban provocando esa ansiedad, ese miedo, ese descontrol. Y ha sido una herramienta que aún cuando estoy en momentos de estrés, como que, ok, ¿dónde está por eso siempre utilizo, digo que el rosario es mi arma, ¿verdad? Es mi arma. Y muchas otras personas pueden utilizar diferentes técnicas para manejar como que las crisis de ansiedad, de depresión. Pero para mí es súper importante encontrar en esas herramientas de fe que tenemos en nuestra iglesia, cómo realmente aplicarla a nuestra vida diaria para dar fruto. O sea, que no sea solamente un rito o algo meramente que tengo que cumplir. Tengo que hacer un rosario diario, tengo, sino cómo yo en mi diario vivir, según las realidades que yo estoy viviendo, cómo estas herramientas de fe pueden ayudarme a poder llevar mi día a día de una manera más paciente, cómo puedo encontrar paz, cómo puedo encontrar serenidad, cómo puedo conectar con el propósito de Dios en mi vida. Y es que precisamente yo me imagino aquí, ¿verdad? La Virgen que me corrija si ella quiere, ¿verdad? Que en los momentos en que apresaron a Jesús y ella ve todo el proceso, ella tuvo que sufrir algún tipo de ansiedad, de miedo, y a pesar de que esa era la voluntad de Dios, pasar la cruz, pasar el Calvario no es tan fácil. Así que guardar todas esas cosas en el corazón y aceptar la voluntad de Dios a pesar del dolor es complicado. Y a eso me aferro cuando en los momentos difíciles conecto con ella. Así como tú pudiste manejar, por ejemplo, el que José no entendió y se apartó. O sea, ¿qué ansiedad da esto? O sea, ¿qué va a pasar? Me pueden apedrear por esto. Por seguir la voluntad de Dios. Yo estoy confiando, pero hay una realidad surgiendo a mi alrededor. Y en diferentes procesos de mi vida me ha pasado. O sea, yo te estoy diciendo que sí, Señor, no me dejes caer en vergüenza. Así mismo, no me Defiéndeme y tú, Madre, ayúdame a seguir en mi sí,
a pesar de que la realidad o el entorno no parezca que está en comunión con lo que Dios me prometió. Sí, y qué bueno que también traes esa colación, porque a veces pensamos que hacer el rosario, pues como te dice, tengo que hacerlo y como que tengo que estar en una paz, una sintonía, y es hacer de ese rosario, pues mira, estoy, qué sé yo, estoy en exámenes o algo, estoy en un estrés, ayúdame, madre, que sea un diálogo, más que una oración repetitiva, que sabemos que lo es, ¿verdad? Es parte de, pero no monótono, o sea, es algo repetitivo que vamos, pero que cada una pues tenga una intención, una necesidad, o sea, como te decía, es un arma que podemos bien usarla, ¿verdad? Para que nos ayude en nuestra vida día a día, o sea, que no podemos separar esa vida espiritual, ¿verdad? Con lo que hacemos diariamente y nuestros rezos, o sea, a veces creemos que para rezar el rosario tengo que estar tranquilamente en un espacio, en la iglesia o en una imagen, no, podemos en nuestro día a día estar rezando y, ¿verdad? Y teniendo esa comunión con ella, porque sabemos que, como bien decía, ella no, yo imagino que las súplicas de la Virgen, como dice en ese momento, fue como que al Señor, con esa paz, acepta tu voluntad, no, ella era con la misma lucha que tenemos nosotros, oye, chicos, esto me está pasando y tengo miedo de esto y lo otro, y realmente me vas a ayudar, o sea, todo eso hasta que, pero claro, ella, ¿verdad? Siempre tuvo esa gracia de decir siempre, ¿verdad? Que sí, aceptó todo a pesar de todo ese mar que tenía dentro, ¿verdad? De inquietudes como las tenemos nosotros. Ujú, así es. ¿Y de qué manera la oración, ¿verdad? Ruega por nosotros pecadores, te invita sobre todo, ¿verdad? A la misericordia como María y a la importancia de la intercesión de ella en tu vida? Pues ese ruega con nosotros, pues lo podemos conectar con todo lo demás que has contado anteriormente, Ujú, ¿verdad? Pero es saber que a veces, como en la boda de Caná, las cosas se complican, ujú. ¿verdad? Y no ha llegado la hora. Y no ha llegado la hora. Y uno quiere que llegue esa hora, pero no llega. Exacto. Uno quiere adelantarla. Entonces es como que tú dices, te acercas a la madre y le dices, ay, madrecita, por favor, si tú pudieras pedirle a Jesús que me adelante el favor, que interceda por mí, que me ayude, que me mire con misericordia, o sea, ruega por mí ante Dios. Y descubrir ese ruega por mí ante Dios también nos hace descubrirnos a nosotros también como intercesores. O sea, es descubrir a la madre, no solamente que ruega por mí, sino que me invita a mí a rogar por los demás. O sea, a imitarla en esa misericordia con los demás y los procesos que están llevando. Así como ella me acompaña con una misericordia, con una paciencia, que Dios la bendiga, ¿verdad? En mis procesos, como que entender y acompañar desde esa figura de María que es serena, que es capaz de tener una escucha activa en medio de nuestros procesos y que cuando ella no puede hacer, no está en sus manos, le dice, hagan lo que él les diga. Así que a nosotros también nos toca en ese imitar a María, ¿verdad? Con el ruego, con ser intercesores, saber hasta dónde Dios te está pidiendo que intervengas y cuando dices, le toca a Él. Ujú. Así que la verdad es que relacionarnos con María desde esa misericordia que ruega y que nos invita también a rogar por los demás. Así es, ¿no? Y esa oración de intercesión, ¿verdad? No solamente es pedir para nosotros, sino también y por los demás. O sea, hay tanto por qué pedir Correcto. que a veces, ¿verdad? Nos falta como creatividad, ¿verdad? Para seguir ofreciendo, porque hay, como decía, hay mucho por qué pedir y por quiénes pedir, y ella está ahí lista, ¿verdad? Y esperando que acudamos a ella para llevar esas intenciones al Padre y a su Hijo. Y en tu vida diaria, ¿verdad? ¿Cómo puedes hacer esos espacios para tener estos diálogos que aparentan ser muy interesantes? Pues mira, la verdad es que todo ser humano necesita unas pausas y si no la estamos haciendo, posiblemente se va a ver reflejado en cómo reaccionamos y cómo actuamos en nuestro diario vivir. Entonces, realmente es como tú incluir la oración en tu propia cotidianidad. Yo en particular, por ejemplo, yo camino o corro, ya sea a veces por la mañana, a veces por las tardes, y yo incluyo mi oración en medio de ese proceso, ¿verdad? Cuando voy, por ejemplo, en un tapón o voy de camino al trabajo, yo no escucho la radio, yo voy orando en el camino.
entregando mi día, las cosas que ya tengo planeadas, los imprevistos que siempre vienen, Que son ¿verdad? más de los que planeamos. Las agonías que se acumularon por las cosas que no salieron bien el día anterior y que posiblemente, aunque lo entregué en la noche, aún en la mañana, Ujú, siguen como la gotita, ¿verdad? ujú. Entonces, en realidad, esa oración, más que una obligación, vuelvo y digo, se convierte en mi oasis, en mis espacios de poder hablar conmigo y decir, Vero, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Y lo que yo tengo que está en mis manos, pues, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué es lo que está? Muéstrame cuáles son las cosas que están en mi control, cuáles las que no están, para yo zumbártela a ti y seguir relajada. Seguir relajada en lo que me toca a mí, ¿verdad? Ya Porque sabemos que si no nos responde es que aquella la está cargando es mucho. que le tocó a ella responder, no a mí. Entonces, es como yo hacer de ese espacio un espacio de relajación y de conexión, de un viaje hacia ese interior que a veces descuidamos, pero que es la clave fundamental para tú vivir tu vida a plenitud. O sea, cada día es un regalo, es el presente que Dios te regala, pero a veces, como estamos tan pendientes del pasado, de lo que no hicimos ayer, de lo que vamos a hacer antes, nos perdemos del instante en este momento que posiblemente Dios nos está hablando a través de cualquier persona y es mantener esa oración desde la mañana, encontrar esos espacios pequeños, porque la verdad es que la vida es bastante ajetreada y Ujú. la mía no es que, no es que tengo mucho tiempo que digamos, ¿verdad? Así es. Pero dentro del tiempo que tengo, encontrar esos espacios como que muerto, inclusive cuando me estoy maquillando, cuando me estoy arreglando, en esos momentos que no hay nadie, que nadie me está llamando, que nadie me está pidiendo otras cosas, ¿verdad? Ahí es mi momento de yo pedirle, de yo pedir, de yo dar gracias, de yo reconocer las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Porque la oración no es solamente pedir o dar gracias, también es uno reconocer que gracias a Él hemos llegado a donde estamos, ¿verdad? Y recordar todos los días de dónde Dios nos sacó también nos ayuda a tener los pies sobre la tierra, sabiendo que no es por nuestro mérito, sino que todo el mérito es de Él, Ujú. que si no hubiese sido por Él, sabrá Dios dónde yo estuviera hoy en día. Así es, si no fuera por la misericordia de Dios, nadie puede vanagloriarse porque todo es gracia. Y como dice eso, es bueno como que ese vivir el presente, porque definitivamente yo creo que si hablamos con la mayoría de las personas, está pensando lo que hice ayer y lo que voy a hacer mañana. Y lo de ahora es como que lo estoy haciendo, pero estoy pensando de que, o lamentándome de que no hice, o no sé cómo voy a llegar, o planificando para mañana. Y hoy pues pasó y lo venimos a valorar Al día al día siguiente. siguiente, cuando, ¿verdad? Así es. La vida es un instante y, ¿verdad? Ese vivir a plenitud es una gracia que debemos de pedirle al Señor, ¿verdad? Por intercesión de la Virgen, que nos conceda vivir el día a día, la realidad, porque es una tentación y en esta sociedad que nos estamos moviendo, mucho más. Yo sé, Verónica, que, ¿verdad? Y así más o menos fue que fui conociéndote. Tú has, ¿verdad? O formado, creado, tú nos explicarás mejor lo que fue lo que es la jornada nacional o la oración por las vocaciones. ¿Nos pudieras comentar un poco cómo nace esto, por qué nace esto y si ella tiene alguna culpa en todo esto? Pues ella tiene mucha culpa. La realidad es que yo veo como que todo está llamado y todo este proceso como una culpa de cuatros, la Santísima Eh, Trinidad y ella. O sea, anda. se metieron en este lío. Y realmente, antes de llegar a la jornada, Ajá. tendría que hablar primero del llamado del proyecto de evangelización que recibí cuando hice la JMJ en el 2011. ¿Esa fue la que fue en España o En España, en sí, España? la que fue en Madrid, que fue el Papa Benedicto. Benedicto XVI, correcto. Resulta que yo estaba recién graduada y había comenzado una LLC con unas compañeras que estudiaron conmigo, me estaba yendo súper bien, pero había algo dentro de mí que decía que Dios me estaba pidiendo algo más y era algo que me inquietaba un montón y que no me hacía sentir totalmente plena en lo que estaba haciendo, aunque me gustaba. Y en búsqueda de esa respuesta, pues yo
antes de ir a la JMJ, ¿verdad? Fui a varios retiros. Un 23, a cursillo, Todos los anteriores. todo lo que me invitaban. Ok, pues vamos a ver si aquí me responde, ¿verdad? Y resulta que el último eslabón, yo dije, bueno, pues aquí en la JMJ son 3 semanas que separamos y vivimos una experiencia hermosa de una prejornada, la jornada y una posjornada. Wow. Y eso incluía una peregrinación en un tramo corto del Camino de Santiago. Okay. Entonces yo dije, mira, aquí mucha gente ha encontrado respuestas. Es un proceso de caminar, voy a estar en más silencio, ¿verdad? Porque siempre he sido muy activa, ¿verdad? Una de las cosas que siempre estoy trabajando en mantener la balanza de mi espiritualidad es la balanza entre María y Marta. O sea, cómo servir, pero también contemplar, ¿verdad? Sin olvidarme de eso. Así que ese siempre ha sido un reto y es algo que tengo como que muy pendiente. Así que en ese Camino de Santiago que lo hicimos bajándonos del avión, yo recibí la respuesta. Allí, mientras yo caminaba, yo sentí que una voz me dijo, adelántate del grupo y deja a los demás atrás. Resulta que a nosotros nos dieron unas instrucciones de que si tú andas peregrinando en otro país, ¿verdad? Donde hay multitudes de personas, no puedes separarte del grupo. Entonces yo escucho esta voz y digo, esta voz como que no es muy, muy del espíritu, porque me está dando una instrucción diferente, ¿verdad? A la que me dieron. Así que yo me voy a quedar tranquila, ¿ok? Y así lo hice, pero entonces esa voz seguía insistente sobre. Hasta que yo dije, lo voy a hacer. Le metí turbo y me fui mucho más adelante, ¿verdad? En medio de ese proceso, ya después que me alejé un poquito más, que pude caminar como que más suave, pero como que en soledad, comencé como a tener una experiencia como contemplativa de lo que pudo haber pasado el apóstol Santiago caminando, recorriendo todo esto para poder compartir a Jesús. Y fue como una fracción como de segundos, no sé cómo explicarte eso, pero yo sentí como si él hubiese construido la historia de amor de él y yo en ese momento como, o sea, la fe a Latinoamérica llegó gracias a España. A España llegó la fe gracias al apóstol Santiago. Y yo sentía que yo estaba caminando un proceso que él había preparado desde hace siglos para poder encontrarse conmigo. Para mí eso fue un momento como revelador y transformador, que aunque han pasado mucho tiempo, siempre que lo cuento, no puedo evitar emocionarme. Porque fue un momento como que muy cercano, de una conexión muy profunda con Dios, que solo el que ha vivido esto puede entender lo que se siente que no se puede explicar en palabras, ¿verdad? Entonces, junto con ese amor, ¿verdad? También vino el compromiso, lo que él quería, ¿verdad? Te amo, pero te necesito ¿verdad? Entonces, como que en medio de ese diálogo, ok, esta es mi historia de amor, ¿verdad? Lo hiciste por mí, pero ¿qué es lo que tanto quieres que haga? ¿Qué es esto que me está inquietando? Y comencé como que a recibir ideas y nombres de proyectos. Como si fuera un boom de pensamientos y de todo lo demás. Y entonces como que al final yo dije, pues entonces lo que tú quieres es que lo que yo estudié y los conocimientos que yo tengo, que lo haga, que lo utilice para ti. O sea, entonces ahí comenzó el caos, cuando termina, ¿verdad? De tú decir lo que Dios me está pidiendo, lo que yo estoy haciendo ahora, ¿cómo pega esto? ¿A qué dirección va, verdad? Y ahí encontré una lección. Ese camino estuvo conectado con la dirección espiritual de un franciscano que amo mucho, se llama Fray Monchi. Sí. Y cuando llegamos ya al final del camino, que él estaba, yo llego corriendo y le comparto lo que me acaba de pasar y que no sé qué tengo que hacer. Entonces yo recuerdo que yo estaba como súper agitada porque luego de tener ese momento de paz, de amor, de hermanía, ¿verdad? Llegan los pensamientos humanos de ¿qué voy a hacer con mi vida? Si esto viene como que a cambiarme todo, el plan que yo tenía. Y resulta que él me dijo algo y quiero compartirlo porque es algo que me ha ayudado en toda la vida para identificar precisamente la llamada de Dios en mi vida.
cuando él dejó que me desahogara y dijera todo lo que tenía que decir, y mientras yo estaba hablando, él me miraba con una sonrisa y él no se está dando cuenta del caos que yo le estoy contando y él es súper relajado, ¿verdad? Entonces, cuando terminé, me dijo, em, tú me comentaste en el proceso de preparación a la jornada que tú venías aquí a buscar respuesta, Ay, ¿ok? Entonces, primera buena noticia. ya la Te tengo. contesto rápido. Segundo, no tienes que hacer nada. No tomes decisiones. No muevas nada. Apenas estamos empezando el proceso de peregrinación. Vívete el proceso y pide confirmación para asegurarte que eso que recibiste y que viviste realmente es parte de la voluntad de Dios. Tú empezaste a pedir. No, entonces me relajé, ¿me entiendes? Porque yo creía que tenía que tomar decisiones Ya. en ese momento. Me dijo, ten los oídos espirituales, los ojos bien abiertos para ver cómo Dios te sigue hablando en el camino. Y ¿saben qué? Me habló de muchas maneras, pero la confirmación la recibí ya al final, en la vigilia, que es la última actividad que recibimos en la jornada. Resulta que el Papa Benedicto XVI hizo un llamado a los jóvenes para poder llevar a Cristo a esos nuevos mundos, que era la comunicación digital. Y yo ahí, ok, Ya entendí. ok, la confirmación la recibí. O sea, cuando llegue, entonces veremos a ver qué pasa. Todo lo que pasó para que llegara el proyecto que hoy conocemos como Kerygma Universal Films fue un proceso igualmente paulatino, en el que tuvo que ir discerniendo y teniendo esas pausas y ese silencio para no hacer mudanzas en tiempo de tempestad, como dice San Ignacio de Loyola. Lo aprendí no por frases, sino en carne propia. Que no era necesario hacer mudanzas, sino ir tomando las decisiones en el carril. Y así fue como se disolvió la compañía que tenía y entonces surgió este proyecto de evangelización. En el que el primer proyecto que hicimos fue precisamente ir a las diferentes jornadas y documentar la experiencia que estaban viviendo diferentes jóvenes. Los llamados que recibieron, no solamente soy yo que he recibido un llamado en una JMJ, hay muchos jóvenes que han sido impulsados por la experiencia que han tenido de ver por primera vez qué es ser parte de la Iglesia Universal. O sea, ver jóvenes de diferentes partes del mundo, con diferentes idiomas, pero que nos une un solo amor por Cristo. Y aunque, por ejemplo, cuando estemos rezando el Padre Nuestro, aunque cada uno está rezando en su idioma, sabemos todo lo que estamos rezando. Que aunque estamos felices por encontrarnos y somos jóvenes y tenemos mucha energía, cuando llega el momento de la adoración se puede tirar un alfiler y se escucha. Y ahí tú te das cuenta que eres parte de algo más grande de lo que se ve en una parroquia pequeña, ¿verdad? Y esa magnitud fue la que abrió mi corazón precisamente para trabajar por el reino y por el reino como en abrazo o en comunión, ¿verdad? Con la iglesia. Y luego de todo esto, en los diferentes proyectos que hemos hecho en Kerygma, llegó a mí entonces la jornada. Y precisamente llega en medio de una tempestad, la pandemia. En medio de la pandemia, que todas las parroquias estaban cerradas, ¿verdad? Eran pocas parroquias que daban misas a unas horas en específica, pero Santa Bernardita siempre estaba abierta por lo que tiene de adoración, la capilla de adoración perpetua, ¿verdad? Así que allí yo iba orando por el mundo entero, por las diferentes preocupaciones, pero también por las preocupaciones de la iglesia, ¿verdad? Y en medio de esa oración en el Santísimo, me viene la inquietud de una actividad conectada con las vocaciones, ¿verdad? Y yo digo, bueno, pues yo la inquietud lo que voy a hacer es que se la voy a pasar, voy a averiguar quién es el encargado de las vocaciones y... Que resuelva. No, y
o sea, realmente cuando uno recibe como que un llamado de Dios, tú no sabes si es algo para ti o si O es para para otra alguien persona. más. Eso es un proceso que tú lo tienes que ir discerniendo en el proceso, ¿verdad? Ujú. No siempre es para ti. No. Por eso que Entonces, como que, bueno, pues el encargado, yo le voy a dar estas ideas y, fluya. pues, exacto. Y si necesita algo de mí, Pues aquí estoy. exacto, pero que la dirija, ¿verdad? Y resulta que pasó ese año y no pasó nada. Y seguí esa gota taladrándome ahí. Cada vez que oraba, venía esa preocupación por las vocaciones. Hasta que entonces se dio la primera jornada que fue a nivel arquidiocesano. Y ahí la trabajamos, y digo la trabajamos porque no es un trabajo, esta jornada no es un trabajo que la realiza solamente Querigma, sino que desde el inicio ha sido un trabajo colaborativo, con la Vicaría de Promoción Vocacional, con otros evangelizadores digitales, y con diferentes grupos de jóvenes también que se han ido integrando en cada jornada para poder llevarla a cabo. Y bueno, aquí dentro de las cosas de la jornada es que llevamos la oración de una manera como más integral, que no solamente oramos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, sino que también oramos por los matrimonios, sabiendo que del matrimonio es que salen todas las vocaciones, Ujú. porque realmente un sacerdote de una religiosa no sale una mate plátano, No. sale de una familia, inclusive el Hijo de Dios no salió De de una la nada, familia. salió de una familia, por lo tanto la familia es como la madre de las vocaciones. Sí. Y ahí caemos entonces a la figura de la Virgen, ¿verdad? Como la madre precisamente de las vocaciones, porque ella como esposa, como madre y también consagrada, o sea, ella tiene en sí como que todos los rayos de una vocación, desde la pureza, desde seguir ese llamado, porque cada vocación es un llamado de amor, que es uno también de los mensajes de la jornada, o sea, cómo Dios te llama a amar a través del matrimonio. Cómo Dios te llama a amar a través de la vida religiosa, contemplativa. Cómo Dios te llama a amar a través del sacerdocio, a través de la vida misionera. Inclusive, si seguimos trasladando la vocación, inclusive a nivel de educación, cómo Dios te llama a amar a través de tu profesión. O sea, esa vocación, ese legado con el que tú vas a dejar huella en el mundo, es precisamente lo que te va a llevar a, a nuestra vocación final, que es la santidad. Y que la santidad no es nada más que encontrar y llegar a ser la mejor versión de ti. No como Nati Natacha, ¿verdad? Sino la versión de ti según el plan y el propósito con el que Dios te soñó. Y Dios te sueña feliz, libre, pleno, pero para llegar a esa plenitud, pues hay que pasar por el camino de la cruz, ¿verdad? Antes de llegar a la resurrección. Sí, hay que purificarse. Toda obra pasa por, ¿verdad? Por pulirse. Y qué bien, porque para llegar a una jornada, cómo el Señor ¿verdad? Permitió todo este proceso que has ido viviendo, no solamente la jornada, sino como también has contado anteriormente, de la sanación, de la liberación. Y ves, para entonces poder luego el darte el tesoro, pues mira, sí quiero esto de ti, Verónica, quiero esto. Y así, cómo te ha ido suscitando y cómo, ¿verdad? Esto ha ayudado mucho porque también lo que es lo de la jornada ha despertado también una inquietud en la vida consagrada, en la iglesia, qué vamos a hacer, qué estamos haciendo, en que todas las vocaciones son únicas, son únicas e indispensables, cada cual en su rol, y cómo no somos competencias, sino que nos complementamos. Somos, como tú decías anteriormente, somos más que una diócesis, más que una arquidiócesis, más que una iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? Territorial de parroquias o ¿verdad? De pueblos, sino somos una iglesia universal y que cada uno tiene esa misión en donde se encuentra, si sea desde el sacristán hasta el que hace las flores, hasta el que limpia, todos estamos construyendo, ¿verdad? Y contribuyendo a la extensión del reino, que esa es la misión. Pero cuando logramos encontrar eso que Dios quiere de mí, que Él quiere que yo haga, ¿verdad? Y que sea y que haga en la iglesia es lo que da plenitud, aunque esto conlleve, pues, dificultades, Renuncias. renuncia, que eso es lo menos que nos gusta a todos, porque yo Sí. creo que nadie, pero como todo eso, a pesar de esa renuncia y de ese dolor,
pues está como esa satisfacción que Él da, porque es algo que solamente Él puede dar. ¿Y qué tú le dirías, Verónica, a esos jóvenes que a lo mejor quisieran vivir esta vida a plenitud? Que, ¿Qué le dirías? O sea, que busquen qué herramientas, cómo la figura de la Virgen le puede ayudar en ese proceso de discernimiento, o aquellos que a lo mejor nunca se han cuestionado qué Dios quiere, ¿qué tú le dirías? Bueno, que realmente la pregunta que Dios quiere para mi vida es algo que nos va a llevar preguntándonos toda la vida. Porque Dios no se cansa de llamarnos, de buscarnos, de encontrarse con nosotros, porque el amor es así. No puede estar lejos del ser que ama. Y como Él nos ama tanto, siempre está buscando cómo conectar de una manera más profunda con nosotros, cómo nosotros podemos colaborar con su plan de amor y salvación para el mundo. Y cómo nosotros somos parte de ese plan, ¿verdad? Y contribuimos a ese plan. Entonces, más que todo, el cuestionarnos cada día qué es lo que Dios quiere para mí, te lleva a encontrar la plenitud, la felicidad, la alegría que tanto necesita tu vida y que no la va a encontrar hasta que tu corazón no descanse en Dios. La verdad es que la vida no es fácil. Tiene sus altos y sus bajos. Para Jesús tampoco fue fácil. Este, Él tenía su misión clara, a diferencia de nosotros que seguimos buscando y encontrando respuestas y pistas, ¿verdad? Él sabía que vino para salvarnos, pero ¿cuál fue el precio de esa salvación, verdad? Así que todos también tenemos que pagar un precio que cuando realmente lo hacemos por amor, lo vale. Entonces, no importa el camino que vamos a elegir en este mundo, todo camino conlleva un precio. Pero qué importante es saber que estoy en el camino correcto. Que los sacrificios, que las agonías, que los contratiempos, que las persecuciones, que las incomprensiones que me voy a encontrar en el camino sientan base para un fin que no solamente me va a beneficiar y ser feliz a mí, sino que esa felicidad va a ser un trampolín para todo lo que me rodea. Entonces, estar pendiente de cómo Dios me está llamando en mi día a día, estar atento con ese oído, con esa mirada hacia el propósito de mi vida, me va a llevar a encontrar la plenitud que tanto anhela mi alma. Porque las cosas no se quedan solamente, por ejemplo, Sol, cuando tú respondiste a tu llamado como vida religiosa. Eso no se queda ahí. No. Todavía hoy Él te sigue llamando desde este estado que recibiste. ¿Qué cosas nuevas, como este podcast, por ejemplo, puedo hacer para que sigan llegando este mensaje de amor y de misericordia a los corazones que tanto lo necesitan? Porque una vez tú recibes algo bueno, tú no te puedes quedar con eso. Hay algo que te impulsa que tú tienes que también compartirlo, porque los demás merecen saber y experimentar ese amor y esa plenitud de la misericordia y ese sabernos que a pesar de las dificultades no estamos solos. Nos tenemos y los tenemos a Él. Así es. Porque no nos salvamos solos, nos salvamos en comunidad. En comunidad y gracias a la gracia de Él, o sea, sin Él nada. Y yo digo que, ¿verdad? Una pequeña comparación es que así como a veces nos fajamos en las carreras y luego de eso, pues, y todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Vale la pena y demás, no estoy quitando méritos ni mucho menos. Pero siempre porque tú terminas una carrera, que si la maestría, que si el doctorado, que si te reinventas en esto, que si es un curso de eso, pues igual es en la vida. Como decía, uno recibe un llamado y si respondía a la vida consagrada como se llama de María, pero es que dentro de ese de María, él me tiene una llamada ahora y después otra llamada. ¿Por qué? Porque siempre esto es algo activo en el sentido de que él siempre va, esto es como si estuviéramos subiendo una escalera. Y siempre vamos a estar haciendo un escalón y otro escalón y otro escalón, porque es la manera de ir configurándonos con él. O sea, no es algo como que te dio esta llamada y ya, pues, de matrimonio, te casaste, tuviste hijos. No, él quiere algo, que estás casado, tienes hijos, pero que él quiere un plan, sí, que eduques a tu hijo, que lo lleves a este, pero también tiene un... Si uno se pone a ver, el entrar, ¿verdad? En esta dinámica o abrirse a lo que Dios quiere, uno se sorprendería, porque a veces tienen conceptos, no, que ir a la iglesia a rezar, y la misa, Vía Cruz y Semana Santa como algo tan monótono, y cuando realmente tú le abres el corazón al Señor,
tú dices, wow, esto es un mundo, esto es algo que jamás pensé que vivir con Dios y en Dios se podía vivir esto y de esta manera. Son unas gracias tan especiales que solamente el que, ¿verdad? Se abre a esa gracia porque Él las tiene para todos, pero falta que nos abramos porque eso es lo que pasa con nosotros. Hay tanta resistencia y tanto miedo que cuando logramos vencer, ¿verdad? Que logramos dejar que Él venza, decimos, Dios mío, ¿por qué perdí tanto tiempo peleando contigo? Dime, ¿para qué te dije tantas veces que no? O te pichaba, te ignoraba, cuando es que ha sido más fácil, es más fácil. Pero como bien decías ahorita, nadie aprende por experiencia ajena, sino que lamentablemente Experiencia tenemos que darnos propia. contra la pared. Y todo esto también indiscutiblemente nos ayuda en nuestro proceso de Y que crecimiento. hay una buena noticia. Los santos no se repiten. No. Nos toca a nosotros descubrir en el siglo que nos tocó vivir cuál es la santidad que yo voy a proyectar para los próximos siglos. Posiblemente mi historia, tu historia y la que está aquí, será una Sí. historia que otros leerán como una guía para poder llevar su vida cada día de una manera más en paz, más alegre, y más completa, no solamente por mí, sino por lo que repercute en la humanidad. Entonces, aquí estamos hablando que cuando nosotros realmente encontramos el propósito de nuestra vida, la razón por la que estamos aquí, no vamos a morir nunca. No solamente porque vamos a pasar a la eternidad, sino que el legado que dejamos en el mundo, por la forma en cómo vivimos y con la pasión con la que nos entregamos, no pasará desapercibida. Seguirán generaciones hablando de cosas que parecen pequeñas hoy, pero que Dios la hace grande en la historia porque se suma a ese plan de salvación que se entreteje entre la naturalidad de la vida, la cotidianidad, o sea, la espiritualidad que vivimos. Como lo dijiste anteriormente, no es algo que va aparte o caminos como que divididos. Es algo que vivimos en el día a día y que vamos descubriendo según cómo vaya transcurriendo nuestra historia. La historia de la fe es también la historia de salvación. Así que ahí le ha dejado Verónica una buena pregunta interrogante, ¿verdad? ¿Qué legado queremos dejar a la humanidad, a la sociedad? Que como bien dice ella, lo que estamos haciendo ahora o lo que podamos hacer, no estamos viendo la magnitud, el impacto positivo o negativo que podemos dejar en nuestro entorno, en nuestra historia. Así que vamos a pedirle a la Virgen, ahora con unas preces, que nos ayude a como ella dejar huellas, que nuestra vida pues sea realmente siempre causa de alegría, que aunque a veces muchas veces no sintamos nosotros ese gozo, ¿verdad? Porque estamos pasando por dificultades, pero que ella sea siempre ese consuelo que nos aliente a nosotros y a aquellos que también están pasando por dificultad. Entonces, a cada invocación vamos a responder, Virgen de la Salud, ruega por nosotros. Pidamos por la Iglesia para que, siguiendo el ejemplo de María, se mantenga fiel a la voluntad de Dios y sea signo de esperanza y alegría para el mundo. Oremos. Virgen de la Virgen de Salud, la Salud, ruega ruega por por nosotros. nosotros. Por todos los que están tristes, angustiados, depresivos o han perdido el sentido de la vida, para que encuentren en María consuelo, fuerza y motivos para recuperar la alegría. Oremos. Virgen de la Salud, ruega por nosotros. Por los jóvenes que están discerniendo su vocación, para que con la ayuda de María respondan generosamente al llamado de Dios. Oremos. Virgen de la Salud, ruega por nosotros. Por las madres, especialmente por las que sufren por sus hijos, para que encuentren en María un modelo de fortaleza, fe y ternura. Oremos. Virgen de la Salud, ruega por nosotros. Por aquellos que se sienten alejados del amor de Dios o de la Iglesia, para que por la intercesión de la Virgen regresen al encuentro con el Padre misericordioso. Oremos. Virgen de la Salud, ruega por nosotros. Por los enfermos y por los que cuidan de ellos, para que encuentren en María, Madre de los enfermos, alivio, esperanza y paciencia. Oremos. Virgen de la Salud, ruega por nosotros. Oración final. Tú que del triste mortal eres salud y esperanza, de tu Hijo Virgen alcanza la curación de nuestro mal.
Y si este bien temporal no conviene a nuestras almas, danos paciencia, oh María, hasta que llegue el momento en que de males exentos gocemos la eterna alegría. Amén. Amén. Así que, Verónica, gracias por darnos estas exclusivas y, ¿verdad? Y compartir tu testimonio que seguramente va a ser de mucha bendición para todos aquellos. Así que el Señor pues te recompense y la Virgen te conceda aquellas gracias y sobre todo te conserva siempre alegría porque como la ven así tal cual es, siempre está, ¿verdad? Sonriendo y transmitiendo alegría. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por invitarme y que Dios les bendiga mucho y no, toda la gloria es para Dios. Amén. Así que, queridos transformadores de vida, hemos llegado así a la conclusión del 8º día. Nos vemos mañana en el último día de esta novena a la Virgen de la Salud. Bendiciones.